Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Habilitación de Gestores Catastrales, que hace parte del ciclo de capacitación en restitución de tierras. Con la creación e implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, denominado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, se traza el curso de acción para transformar las condiciones que harán posible acelerar el crecimiento económico y la equidad de oportunidades. En este sentido, se procura definir la gestión catastral, como un servicio público, y el catastro con enfoque multipropósito, como una herramienta para consolidar la equidad y la paz con legalidad. De esta manera, la información que se genera a partir de la aplicación de esta herramienta debe servir como un insumo fundamental en la formulación e implementación de diversas políticas públicas, brindando una mayor seguridad jurídica, eficiencia del mercado inmobiliario, además de fomentar el desarrollo y el ordenamiento territorial, pues sus datos están integrados con el registro público de propiedad inmueble, es digital e interoperable con otros sistemas de información del territorio y provee instrumentos para una mejor asignación de los recursos públicos y el fortalecimiento fiscal de los territorios. La conferencia de hoy tiene como propósito presentar la labor realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el marco del catastro multipropósito y el proceso de habilitación de gestores catastrales en el territorio colombiano. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la profesional Luz Ángela Muñoz López, bióloga y especialista en sistemas de la información geográfica. Ha trabajado en temas relacionados con el desarrollo y planeación de los procesos catastrales en las direcciones territoriales de Nariño, Valle del Cauca, Cundinamarca y en la subdirección de catastro de Bogotá con la evaluación de seguimiento y control de la gestión catastral a nivel nacional. Actualmente se desempeña como profesional del Grupo Interno de Trabajo de Evaluación, Seguimiento y Control de la Subdirección de Catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Tan pronto termine su exposición, nuestra conferencista invitada del día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro de esta evaluación, de esta actividad, serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Luz Ángela Muñoz López, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctora Mónica. Un saludo desde Cartagena. Muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. El tema que voy a tratar durante este espacio es sobre la habilitación de gestores catastrales, para lo cual compartiré la siguiente presentación. El proceso de habilitación de gestores catastrales se dio paso con el artículo 79 de la Ley 1955 del 2019, Plan Nacional del Desarrollo del 2018-2022, Pacto por Colombia. En este plan se contempló un nuevo modelo de gestión catastral, al otorgarle la naturaleza de servicio público, entendido el mismo como un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, conservación y disposición de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque multipropósito que sean adoptados. Esta nueva visión permite la descentralización catastral, la cual estaría a cargo de entidades públicas de orden nacional, entidades territoriales, esquemas asociativos de entidades territoriales,
los cuales deben solicitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi su habilitación como gestores catastrales y de esta manera podrán prestar el servicio público de catastro en todo el territorio nacional. En este mismo artículo de esta ley, instituyó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como la máxima autoridad catastral nacional. Lo facultó como un prestador por excepción del servicio público de catastro. Claro está, en ausencia de gestores catastrales habilitados. En atención a esta calidad, el IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en esta materia, para lo cual el Gobierno Nacional expidió el decreto 1983 del 31 de octubre del 2019, el cual, entre varios otros aspectos, estableció los requisitos que el IGAC debe verificar para esta habilitación. El procedimiento de habilitación se resume en los siguientes pasos. Establecimos 5 pasos, los cuales son: el primero, acreditación de condiciones; el segundo es la evaluación de la propuesta; el tercero es la expedición del acto de inicio del trámite; el cuarto es la expedición del acto de habilitación; el quinto es el periodo de empalme. Pasamos a hablar de cada uno de estos pasos de manera específica. La acreditación de condiciones, que es el primer paso, se estableció a través del decreto 1983 del 2019, en donde la entidad territorial, los esquemas asociativos, las entidades públicas de orden nacional deben acreditar las siguientes condiciones, que son de tipo jurídico, de tipo técnico, de tipo económico y financiero. Iniciamos con la condición jurídica. La condición jurídica debe acreditarse allegando documentos correspondientes a la representación legal de las entidades, tanto las territoriales, los esquemas asociativos y las entidades públicas de orden nacional. A estos documentos se debe adicionar la manifestación expresa respecto a la solicitud de habilitación. Esta debe ser suscrita por el representante legal o apoderado de la entidad. Con relación a las condiciones técnicas, para dar efecto a este cumplimiento de esta condición, el municipio, el departamento, esquemas asociativos, entidades públicas, deben presentar la descripción general de las condiciones en las que se llevará a cabo la prestación del servicio público de gestión catastral, con relación a los procesos catastrales. Aquí es importante indicar que estas condiciones se constituirán en el plan de trabajo que van a desarrollar en caso de que sean habilitados, razón por la cual se debe contar con un nivel de detalle que permita evidenciar la idoneidad técnica del solicitante. Este documento debe presentar una descripción detallada de varios aspectos. Entre esos aspectos tenemos que el documento general, o sea, el documento es un documento integral. Este documento debe guardar una lógica y coherencia con todas las actividades contenidas. Es decir, la propuesta es un documento integral respecto a las condiciones técnicas, económicas y financieras, en el cual se desarrollan las actividades que se van a ejecutar y los productos que se van a generar en los procesos catastrales, acompañado de un cronograma en el que se define su temporalidad para un periodo mínimo de 12 meses desde el inicio de su operación. En este mismo documento, el otro aspecto que deben tener en cuenta para la construcción es que deben obtener o deben identificar cada interesado con qué tipo de información reciente cuenta, de tipo de catastral, cartográfica, geodésica, agrológica y demás información disponible de esa jurisdicción que está interesada en habilitarse. Como base de este diagnóstico, se debe realizar un análisis de esta información. Deben contemplar la dinámica inmobiliaria del municipio o entidad que se vaya a habilitar,
porque esta información servirá de base o apoyo para la planificación administrativa, técnica, tecnológica, económica y financiera del proyecto, porque ahí identificarán las principales dificultades de la prestación del servicio hoy y propondrán nuevas acciones de mejora. Otro de los aspectos muy importantes dentro de esta descripción técnica que deben tener en cuenta es el establecimiento de la estructura institucional y administrativa. El proponente debe establecer de manera clara esa estructura con la que piensa llevar a cabo la prestación del servicio público catastral. ¿Cuál será la dependencia responsable? Un organigrama. Debe especificar si contemplará una tercerización en su operación. Adicionalmente, deben tener en cuenta la infraestructura física. Es necesario indicar la ubicación y el espacio y condiciones con las cuales se prestará este servicio público catastral. Con relación a la estructura administrativa, es importante incluir perfiles, funciones, tipos de contratación, remuneración, para lo cual pueden hacer uso de la caja de herramientas que dispone el Departamento Administrativo de la Función Pública. Adicionalmente, y dando cumplimiento al Código del Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, es necesario que en esta propuesta se evidencie los funcionarios que son responsables de resolver las instancias en la vía administrativa. Los otros aspectos que son temas del proceso catastral, como son la conservación catastral, la actualización catastral, la difusión, es importante que tengan en cuenta en qué temporalidad los van a ejecutar. Por ejemplo, el proceso de conservación catastral es el proceso que inicia desde el primer día de la prestación del servicio público catastral. Iniciará la ejecución de ese proceso desde su primer día. Por lo tanto, deben tener en cuenta que desde ese primer día deben garantizar la atención de los trámites de conservación de oficio y de parte de los usuarios. Adicionalmente, deben tener en cuenta que durante el proceso de empalme se hizo entrega de unos trámites que se encontraban pendientes y los que están pendientes de ejecución de la vía administrativa. También deben programar la depuración de inconsistencias gráficas y alfanuméricas. Con relación al proceso de actualización, es importante que tengan en cuenta con el diagnóstico inicial cuál fue la vigencia catastral, porque con esa vigencia catastral deben proyectarse a la nueva ejecución del proceso de actualización con enfoque multipropósito. Si este está dentro de los primeros 12 meses, deben incluir en la propuesta de qué manera se va a ejecutar, deben incluir sus etapas, debe haber un cronograma de este proceso. Adicionalmente, como es una propuesta integral, todo el impacto financiero que este proyecto tenga debe estar proyectado en la proyección de ingresos y gastos del marco fiscal a mediano plazo. Con relación a la difusión, la propuesta debe comprender las actividades tendientes al uso, disposición y acceso a la información catastral de manera permanente en los procesos catastrales, garantizando la protección, custodia y misma de la disposición de la protección de datos. Con relación a la plataforma tecnológica, en esa propuesta debe establecerse claramente cuál sería el producto tecnológico con su estructura y características que va a garantizar la interoperabilidad, la trazabilidad y oportunidad de la gestión catastral. Además de su integración con el CINIC, la integración con los actores internos, externos, interesados en la información catastral, mediante la adopción del modelo de datos LAM-COL en la versión que esté vigente. Como puntos
como elementos adicionales en este punto, en esta condición, se encuentra el cronograma de actividades que van a desarrollar a 12 meses. En el cronograma se debe indicar de forma detallada cada uno de los aspectos de la prestación del servicio. Cuando decimos la coherencia es que todas las actividades que están incluidas en el documento descriptivo deben estar programadas con su temporalidad en el cronograma respectivo. Otro elemento que nos dice la 1983 que se debe tener en cuenta para las condiciones técnicas es la fecha de inicio de operación. El proponente debe incluir dentro de su propuesta la fecha que ellos proyectan, que será el inicio del servicio de la gestión catastral. Según el decreto 1983 nos dice que no podrá ser superior a 2 meses contados a partir de la fecha de habilitación. Es importante que cuando se tenga este documento, el representante legal es el que debe radicar ante el IGAC la manifestación expresa de la solicitud. Continuamos con las condiciones económicas y financieras. Las condiciones económicas y financieras están dirigidas para cada tipo de entidad. Estas condiciones lo que en general solicita es una proyección de ingresos y gastos contemplada en el marco fiscal de gasto de mediano plazo, precisando las fuentes de financiación de la prestación del servicio y adicionalmente debe presentar la verificación de unos indicadores, dependiendo del tipo de entidad que se esté presentando. Por ejemplo, tratándose de municipios, hay una medición, los indicadores que debe presentar, que estén cumpliendo los valores indicados, son la medición del desempeño municipal y el índice de desempeño fiscal. Para el caso de los departamentos, está el índice de desempeño fiscal y el FURA. Para el caso de esquemas asociativos territoriales, es de acuerdo a la conformación del esquema. Si es municipio, aplicará los indicadores de municipios y si es departamentos, el de departamentos. Solo que en este caso deben cumplir con el 66% de los municipios que la conforman. Para el caso de entidades públicas, aquí no se solicitan indicadores alguno. Aquí solamente lo que le solicitan es la proyección de ingresos y gastos con los que va a asumir la prestación del servicio y las que están contempladas en el marco fiscal, precisando las fuentes de financiación. Continuamos con el siguiente paso. El siguiente paso se refiere a la evaluación de la propuesta. La evaluación de la propuesta consiste en una vez el IGAC, el interesado tiene cómo acreditar las condiciones que se encuentran en la resolución 1983, las anteriormente expuestas, debe radicar esa propuesta al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En ese momento, cuando recibimos la radicación, el instituto tiene 10 días hábiles para verificar y revisar los documentos aportados por el solicitante, que presenta como sustento de su capacidad jurídica, técnica, económica y financiera. Si como resultado de esa revisión se determina que la documentación, la información está incompleta, o que no cuenta con las condiciones para continuar con el trámite, se hace un requerimiento al solicitante durante esos 10 primeros días, para que en un periodo de un mes, el interesado
ajuste o subsane estos requerimientos. Es de precisar que este periodo de tiempo es prorrogable hasta por un término igual a solicitud de parte. Cuando el proponente tenga lista nuevamente sus ajustes y su subsanación, radica nuevamente la propuesta. Vencidos estos términos que se establecieron en un mes sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decreta el desistimiento del archivo del expediente mediante acto administrativo motivado que se notificará en términos del CEPACA, contra el cual únicamente procede el recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. Continuamos con el tercer paso. El tercer paso se refiere a la expedición del acto de inicio del trámite. En este punto, en este paso, corresponde a que cuando la solicitud ya se encuentra completa, ya el interesado cumplió con todos los requisitos y condiciones, el IGAC expide el acto de trámite que da cuenta de dar el inicio del trámite de habilitación. Esta actuación se notifica en términos del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 y de la Ley 2080 del 2021 al proponente. También se comunica a la Superintendencia de Notariado del Registro, a la Agencia Nacional de Tierras, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística y a la URT. Aquí informamos que como por ser un acto de trámite contra esta resolución no procede recurso alguno. Continuamos con el paso número 4, que corresponde a la expedición del acto de habilitación. La expedición se refiere a cuando se genera el inicio del trámite, es decir, cuando generamos el acto de inicio del trámite de habilitación. A partir de ese momento, el IGAC cuenta con 15 días hábiles para decidir, mediante acto administrativo motivado, la habilitación. En este acto es notificado al solicitante en términos del CEPACA y se comunica la decisión a los interesados, a la Superintendencia Notarial de Registro, a la Agencia Nacional de Tierras, al DANE y a la URT. Una vez este acto administrativo de habilitación se encuentre firme, al día siguiente se da inicio al proceso de empalme con el gestor habilitado. El siguiente paso se refiere al periodo de empalme. Este periodo de empalme está regulado por la resolución 789 del 2020. Este fue proferido por el IGAC. Este proceso está conformado por varias etapas. En este proceso es cuando se hace la entrega de toda la información que se encuentra disponible para la gestión catastral del habilitado correspondiente a su jurisdicción. La primera etapa se refiere a la suscripción del acta de inicio. Esa acta se suscribe en la apertura del proceso de empalme. En esa apertura se hace una reunión entre el gestor catastral competente con el gestor catastral habilitado, en donde se establece la conformación del equipo responsable de este empalme, en donde se establece el plan de trabajo con el que se va a continuar, se va a desarrollar durante todo este empalme, y
se concerta las fechas, actividades que se van a desarrollar. Esa suscripción de acta de inicio se debe ejecutar los cinco primeros días posterior a la firmeza de la resolución de habilitación. La segunda etapa es la entrega de la información catastral. Durante esa apertura de empalme se hace una entrega base de información catastral al gestor habilitado. Esa información es una base para que ellos durante el periodo de empalme hagan una planeación, no es la definitiva, pero es una base que ellos van a tener para su plan de alistamiento durante el periodo de empalme. En ese momento entregamos la base de datos de la entidad, entregamos cartografía, entregamos información de diagnóstico de agrología, diagnóstico de geodesia. Es una información base para que ellos inicien su plan de alistamiento. La siguiente etapa es la elaboración del plan de trabajo. Esa también se ejecuta el primer día, en la apertura del empalme, que es la concertación de las actividades con sus temporalidades de desarrollo durante la ejecución del periodo de empalme. La entrega de series documentales. La entrega de series documentales se refiere a las disponibles que se encuentren de la operación catastral. Aquí se refiere a todo lo que tengamos referente a los procesos catastrales. Es decir, aquí podemos entregar memorias de zonas homogéneas, podemos entregar todos los trámites, los expedientes de los trámites en ejecución, entregamos la cartografía, o sea, todo lo que se encuentre disponible de X jurisdicción. La siguiente etapa es la suspensión de términos. Esta etapa corresponde a los últimos 10 días de días hábiles anteriores a la finalización del empalme. A través administrativo se suspenden los términos para todos los trámites, actuaciones y procedimientos que sean competencia del gestor catastral a cargo del empalme, y los mismos se reanudarán el primer día hábil de la operación del gestor catastral. Es decir, aquí en este momento el gestor que está haciendo la entrega solamente en estos 10 días va a recepcionar, ya no va a tramitar, no va a resolver ningún trámite. Y finalmente se encuentra la finalización de empalme. En esa finalización de empalme se evalúa el cumplimiento de todo el plan de trabajo, de todas las actividades que se desarrollaron y las evidencias respectivas de estas actividades. A partir de este momento es en donde ya prácticamente el gestor, al finalizar este empalme, ese día, al siguiente día de este empalme, de esta finalización, es cuando el gestor catastral iniciará su operación. Al siguiente día. Es así que el gestor que está entregando la información, el gestor responsable del empalme, este gestor emite un acto administrativo de entrega de servicio que hará al gestor, que le comunicará al gestor habilitado, a la Superintendencia Notarial de Registro, al DANE, a la ANT y a la SNR. Bueno, en la diapositiva anterior finalizamos el proceso de habilitación. Aquí, con todos, o sea, estos 5 pasos son los que el instituto verifica
y prepara la información para que el habilitado pueda iniciar su operación catastral. Aquí hacemos mención a las obligaciones que tienen los gestores catastrales. Las obligaciones de los gestores catastrales corresponden a la expedición de los actos administrativos que son necesarios para el cumplimiento de las actividades propias de la gestión catastral. Estos surtirán efecto en el ámbito territorial donde se está prestando el servicio. La prestación del servicio en forma continua y eficiente, garantizando los recursos físicos, tecnológicos y organizacionales para la prestación óptima del servicio público catastral. Realizar la formación, actualización y conservación catastral bajo su dirección, autonomía, responsabilidad. Contar con un observatorio inmobiliario, su implementación, en donde recopilen la información del mercado inmobiliario del área geográfica a su cargo, proveniente de fuentes tales como ofertas, transacciones, costos de construcción principalmente. Deben reportar al Sistema Nacional de Información Catastral o a la herramienta que haga a sus veces el resultado de la gestión catastral de acuerdo a la regulación que expide el Instituto. Atender los requerimientos del tipo administrativo o órdenes judiciales relacionadas con los predios bajo su jurisdicción catastral. Y dar cumplimiento a todo el marco regulatorio que expida el Gobierno Nacional. En esta diapositiva estamos mostrando en este momento que a la fecha existen 27 gestores catastrales, de los cuales 5 se convirtieron en gestores catastrales directamente por la ley 1955, el Plan de Desarrollo, y los otros 22 son los que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha habilitado en el marco de esta política. Bueno, como conclusión de los gestores catastrales, se podría decir que los actores fundamentales de esta política pública fueron identificados y son las entidades territoriales, los esquemas asociativos. Son los cuales por primera vez en esta oportunidad tienen la participación directa para adelantar la gestión catastral de manera independiente. Se les permite administrar el territorio de forma ordenada, adoptando las políticas públicas coherentes conforme a los elementos del juicio que brinda una información catastral actualizada. Además de las posibilidades que tienen de los habitantes al acceso de la información, a la propiedad, a la administración independiente del activo inmobiliario local, la consolidación de una equidad tributaria y sin duda facilita la toma de decisiones en el territorio. La expedición de todos estos decretos del 1983, del 148, facilitó la habilitación de gestores catastrales de manera que los entes territoriales puedan hacerse a cargo de su propia gestión predial. Acorde con la transformación de la gestión catastral como un servicio público, asimismo permitió que ante esta posibilidad de habilitarse por parte de la entidad, esta pueda adquirir servicios de cualquier otro gestor, sin ser necesaria únicamente la participación del IGAC. En todos estos casos, el IGAC se constituye en el gestor catastral por excepción, para los municipios que no prioricen su propia habilitación o la contratación de un gestor catastral. Todos estos nuevos instrumentos tienen como un objetivo que es facilitar e impulsar la gestión catastral en el país, de manera que el territorio nacional cuente con datos veraces, confiables y oportunos,
que permitan garantizar la seguridad jurídica de los propietarios, diseñando las políticas públicas relacionadas con el ordenamiento del territorio para modernizar las finanzas territoriales. Muchas gracias. Le devuelvo la palabra a la doctora Mónica. Gracias, doctora Luz Ángela. Y vamos al fragmento de preguntas de las que tenemos más relevantes aquí en nuestro chat. Primera pregunta, doctora Luz Ángela. ¿En qué consisten específicamente los requisitos para habilitarse como gestores catastrales? ¿Nos los puede explicar, por favor? Sí, claro que sí. A ver, los requisitos en el Instituto Geográfico como autoridad reguladora y teniendo como base tanto la ley 1955 como el decreto 1983, ha establecido de manera específica y puntual de acuerdo a las condiciones. Sí, de pronto en la conferencia hice algo más específico para lo técnico, pero en las condiciones jurídicas se especifican de acuerdo a los entes territoriales. Por ejemplo, las entidades territoriales como municipios y departamentos, tenemos un listado en donde nos dice qué tipo de documento es el específico para acreditar esa condición. La primera sería la manifestación expresa, después viene los actos administrativos de nombramiento y posesión de alcalde o gobernadores, la copia simple del documento de identidad del alcalde o gobernador, el RUT del alcalde o gobernador, la copia simple de la credencial electoral que acredite el alcalde. Los departamentos también deben adicionar un documento suscrito por el representante legal de cada uno de los municipios, mediante la cual autoricen al departamento la inclusión del municipio dentro de la solicitud de habilitación. Ese es el tipo de listado que tenemos para cada tipo de entidad. Nosotros en el Instituto Geográfico tenemos un micrositio en donde se encuentra lo que les estoy diciendo. Se encuentra el listado por entidades. Ahora, para esquemas asociativos se agrupan de otra manera. Entonces, en el esquema asociativo, para esa condición, lo que se repite, que es la manifestación expresa, esa es para todos los casos, pero ahí ya viene la ordenanza departamental, acuerdo municipal, la suscripción del convenio interadministrativo con las entidades territoriales, los estatutos que regulan la conformación del esquema asociativo, el registro del convenio y el RUT, el documento completo incluyendo el folio en que figure los datos del representante legal. O sea, estos están agrupados dependiendo del tipo de entidad. Los cuales, o sea, este listado son varios, porque es que hay otro listado que también está antes de la ley 1955 y posterior. Entonces, estos se pueden encontrar en el micrositio de catastro multipropósito de la página del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Con relación a las condiciones técnicas, la acreditación de estos son lo que le mencioné precisamente en la conferencia, que son los puntos, los aspectos a tratar durante la construcción del documento, que es la lógica de la propuesta, el diagnóstico, la estructura institucional administrativa, la conservación catastral, la actualización catastral, la difusión catastral, la definición de la plataforma tecnológica, el cronograma y la fecha de inicio de operación. Con relación a las condiciones económicas y financieras, también las detallamos. Hablamos de los indicadores de la proyección de ingresos y gastos,
Pero adicionalmente, sí hay algo que deben tener en cuenta, que se debe considerar, como son las fuentes de recursos de la financiación de las inversiones requeridas para el primer año de operación y los años subsiguientes. Aquí los recursos del balance derivados de superávit fiscal de la vigencia anterior deben estar reconocidos en el presupuesto del año actual de la entidad. Todo esto está puntualmente en el micrositio y en el micrositio de catastro multipropósito, en habilitación de gestores catastrales. Incluso hay, para el tema financiero, hay unos formatos, los cuales los pueden encontrar, y está el cronograma que deben aportar para, como los puntos mínimos para la habilitación. Sí, señora. Gracias. Siguiente pregunta, doctora Luz Ángela. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura el proceso de habilitación? Sí, el proceso de habilitación tiene unos tiempos definidos, que es definidos por la CEPACA, porque nosotros, todos los tiempos, todo este proceso va cumpliendo como el tema administrativo. Si hemos aproximado más o menos, o sea, en el caso de que una propuesta no requiera en su primer intento, desde su primero, tenga las condiciones aprobadas, ¿sí? Que cumplieron con todas las condiciones en ese momento. Si cumplieron con las condiciones, no se hicieron requerimientos, serían 2 meses. Y en el caso de que se requiere requerimientos, puede aumentar, porque depende. Si pide prórroga, puede ampliarse un poco más. Pueden ser de 2 a 3 meses más o menos. Eso dependiendo de también la respuesta ágil por parte del interesado, del proponente. Doctora, ¿cómo se hace esa prórroga? ¿Cómo se hace esa prórroga? A ver, la prórroga se hace cuando se hicieron unos requerimientos, ¿sí? El interesado radicó una propuesta. Durante la revisión y evaluación de esa propuesta, se hicieron unos requerimientos. El interesado tiene 30 días para subsanar esos requerimientos. Esa subsanación normalmente tiene 30 días, pero esa subsanación es la que se puede prorrogar, ese tiempo para subsanar. Entonces, digamos, llegó el día 30 y ellos no tienen listo la subsanación, lo que hacen es solicitar, porque eso es a solicitud de parte. El interesado solicita al IGAT una prórroga para presentar nuevamente la propuesta. Entonces se concede, de acuerdo a la CEPACA, 30 días más, porque es con un término igual, 30 días más, para que pueda presentar la subsanación de estos requerimientos. Última pregunta, doctora Luz Ángela. ¿Existen algunos impedimentos legales cuando se está habilitado como gestor catastral? Pues impedimentos propiamente no son, o sea, que se llamen impedimentos no. Lo que pasa es que deben cumplir con las condiciones que hablamos anteriormente, que hablamos durante la conferencia. Es decir, si en algún momento cuando hablamos de indicadores, los indicadores, si es un municipio y el indicador tiene un valor, o sea, tiene un valor mínimo, entonces le dice, por el MDM tiene que ser medio.
y es bajo, entonces ya ahí no estaría cumpliendo una condición. Y esta condición no es subsanable. Entonces, ahí no podría presentarse. Por ejemplo, una entidad pública de orden nacional. No, es que es de orden municipal. Es de orden departamental. Es una entidad de orden departamental. Pues no cumpliría. Además que las entidades públicas deben cumplir, además de ser de orden nacional, deben cumplir con, dentro de su misionalidad, esté relacionada con la gestión catastral. O sea, son como, no son impedimentos, sino que son condiciones que deben tenerse en cuenta para poderse presentar como habilitados. Un agradecimiento especial a la doctora Luz Ángela Muñoz López por su excelente explicación acerca de la importancia de la gestión catastral, los procedimientos del enfoque multipropósito, además, como ha sido la descentralización en materia de catastro a cargo de entidades públicas nacionales, territoriales, así como el desarrollo de los esquemas asociativos de entidades territoriales y el proceso para su habilitación como gestores catastrales, en donde podrán prestar el servicio público de catastro en todo el territorio nacional. Y como bien lo dijo, doctora, con los requisitos y las exigencias que se prevén. De igual forma, por describir los nuevos desafíos de la gestión catastral en Colombia como una herramienta que facilita la toma de decisiones en el territorio y promueve la modernización en el manejo de la información predial. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se interesaron en esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.